A todos nos ha pasado, ¿verdad? Estar delante de una pregunta de examen y sentir que hay algo más, una especie de lógica oculta que se nos escapa. Pues bien, en el examen PMP esa sensación es totalmente real. Y en este análisis vamos a desvelar juntos esos patrones, esos secretos que se esconden tras las preguntas más complicadas. A ver, para que quede súper claro de qué va esto, vamos a empezar con un dilema de los buenos, un clásico del PMP. Imaginemos esta situación, que es muy típica del examen. Esto nos va a ayudar a entender qué es lo que de verdad se está evaluando. No solo cuánto sabemos de gestión, sino nuestra mentalidad como líderes de proyecto. Y aquí está la madre del cordero. La clave no es solo empollarse el PMBOK de memoria. Es como jugar al ajedrez. No vale solo con saber cómo se mueven las piezas. Hay que entender la estrategia. Pues el examen PMP tiene su propia estrategia, su propia forma de pensar. Y hoy la vamos a descifrar. Venga, pues al lío. Aquí tenemos nuestro plan de ataque para reventar ese código. Vamos a repasar los patrones esenciales que no solo sirven para aprobar, sino para entender de verdad cuál es la esencia de un buen líder de proyectos según el PMI. Vale, vamos a empezar por el principio, por los cimientos, porque antes de ponernos a buscar patrones, lo primero es entender el terreno de juego, ¿no? Y eso es, ni más ni menos, la propia estructura del examen. Fijaos en esto, el examen se divide en 3 grandes bloques. Pero ojo, porque proceso y personas se llevan casi todo el pastel, un 92%. ¿Y qué nos dice esto? Pues es una pista enorme. Nos está diciendo que al PMI le importa tanto el cómo hacemos las cosas como el con quién las hacemos. Esto es oro puro para saber dónde poner el foco al estudiar. Y ahora, atención, porque esto es una de las joyas de la corona de este análisis. Si nos encontramos con una pregunta que dice ¿cuál es la mejor acción? O ¿qué harías primero? Hay que pensar en estas 4 reglas de oro. Son como una brújula que, os lo aseguro, casi siempre apunta a la respuesta correcta. Vale, con esa base ya clara, vamos a meternos de lleno con el primer gran patrón. Y este es, digamos, la piedra angular sobre la que se construye todo lo demás en la filosofía PMP. La integridad. No hay más. Esta tabla lo resume de maravilla. Mirad, desde administrar bien los recursos hasta ser totalmente transparente. Para el PMP, la ética no tiene grises, es blanco o negro. Y la respuesta correcta siempre va a estar en el lado de la máxima integridad. Entonces, al final, la cosa va de esto. El examen nos va a plantear escenarios donde hay un camino fácil, pero digamos moralmente dudoso, y otro que es el correcto, el que se basa en la integridad pura y dura. Y ya sabemos cuál hay que elegir siempre. Pasemos ahora al segundo gran bloque, el de las personas. Acordaos, un 42% del examen. Y aquí es donde entra con toda su fuerza el segundo patrón, el del líder servicial. Ojo, porque hay que quitarse de la cabeza la idea del jefe de toda la vida, el que manda y ordena. El PMP busca algo muy diferente. Es que el cambio es brutal. Mirad la diapositiva. Pasamos de un jefe que está arriba, dirigiendo y controlando, a un líder que está dentro del equipo, que ayuda, que quita obstáculos, que empodera. Este es el corazón del liderazgo servicial y es absolutamente clave en entornos ágiles. Y esto es importantísimo. El examen ve el conflicto no como un marrón, sino como algo inevitable, incluso como una oportunidad. La clave está en abordarlo de frente, buscando una solución donde todos ganen, centrándose en el problema y no en la persona. Huir del conflicto o esconderlo bajo la alfombra, eso nunca, jamás, será la respuesta correcta. Venga, vamos con el tercer patrón. Este va sobre comunicación, pero no de mandar emails y ya está, ¿eh? Hablamos de gestionar el flujo de información de forma proactiva, de tener a la gente clave metida en el ajo desde el minuto 1. Lo que vemos aquí es que ser un buen gestor de proyectos no es solo despachar tareas. Es involucrar a la gente, es anticiparse a los problemas gestionando sus expectativas y, sobre todo, es crear transparencia. Me encanta el concepto de radiadores de información, como un tablero Kanban a la vista de todos. La información fluye, no se esconde. Esta situación es un clásico de examen, de verdad. Llega un interesado nuevo y potente. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Siempre reunirse con esa persona. Entender qué espera, explicarle cómo funcionan las cosas, antes de que pueda surgir el más mínimo problema. La proactividad, como decíamos, es la clave. Vale, y ahora, ronda rápida. Vamos a ver unos cuantos conceptos que no son patrones como tal, pero son piezas del puzzle que aparecen constantemente en las preguntas situacionales. Hay que tenerlos clarísimos. La ruta crítica. Esto es básico para cualquier pregunta de plazos. Es, literalmente, el esqueleto del cronograma del proyecto. Las tareas que están en esta ruta no tienen margen de error. Si una se retrasa todo el proyecto. Así de simple y así de crucial. Ahora, los cambios. En un proyecto tradicional de los predictivos, el cambio se ve casi como un enemigo.
Por eso el patrón es súper claro. Si alguien pide un cambio, primero se analiza a fondo su impacto en todo, coste, tiempo, alcance, y luego, y solo luego, pasa por un comité formal que lo aprueba o lo rechaza. Aquí no se improvisa nada. Y ¡zas! El contraste con el mundo Agile es total. Aquí el cambio no es un problema, es parte del juego. Se le da la bienvenida porque puede aportar más valor. Y es el dueño del producto quien tiene la batuta para reorganizar las prioridades y asegurarse de que el equipo siempre esté trabajando en lo más importante. El producto mínimo viable, o MVP. ¿De qué va esto? Pues de entregar lo antes posible una versión súper básica pero funcional de nuestro producto. ¿Para qué? Para ponerlo en manos de usuarios reales, obtener feedback y aprender a toda velocidad. Es entregar valor y aprender, un ciclo constante. Al final, si lo pensamos bien, todo esto va mucho más allá de unos trucos para aprobar un examen. Lo que hemos visto es un verdadero manual de liderazgo de proyectos moderno y eficaz. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿cómo llevamos toda esta mentalidad, todos estos patrones, a nuestro día a día para liderar proyectos de forma excelente?